Y Boca se quedó sin nafta, señoras y señores. El equipo de Claudio Úbeda se acaba de quedar eliminado del torneo Clausura jugando como local contra Racing aquí en La Bombonera. Y la verdad es que Boca se quedó sin nafta. Le había dado para los octavos contra Talleres imponer las condiciones y dar vuelta a un partido en un contexto que le parecía desfavorable. Le dio la nafta contra Argentinos, que le ganó con ese gol, pero ya le había entregado demasiado la pelota y hoy se le acabó la nafta para jugar contra un Racing que, sin demasiado, porque Racing es un equipo que también llegaba con lo justo a jugar esta definición contra Boca, de todas maneras terminó siendo superior y es el justo merecedor de jugar la final de este campeonato Clausura. La realidad es que Boca en los últimos partidos, o por lo menos después de River, había empezado a ser un equipo que le empezaba a importar más tener la pelota. A Boca le empezaba a inquietar por lo menos proponer con la pelota a los pies. Daba la sensación que era un equipo que poco a poco empezaba a tener, con los 11 que salían de memoria, con una defensa ya absolutamente establecida, ser un equipo que tenga la intención por lo menos de tratar de ser el protagonista, tratar de jugar con la pelota a los pies. Lo propuso contra Tigre, lo propuso también, por ejemplo, en el segundo tiempo contra Talleres, aun cuando en el primer tiempo había jugado mal, y decíamos, cuando hacíamos el análisis hace 2 semanas, Talleres había sido superior en el primer tiempo. Ya no lo propuso contra Argentinos Juniors, pero le terminó ganando la chapa o la jerarquía de poder haber embocado en los primeros minutos del partido y luego entregarle la pelota a Argentinos defendiéndose bien. Hoy no le alcanzó contra Racing, porque Racing era un equipo que tenía un poquito más de jerarquía que Argentinos Juniors, y hoy Boca no tuvo la intención en ningún momento en toda la noche. Boca no pateó al arco, Boca hoy en la semifinal del torneo argentino jugando como local casi no pateó al arco ni una sola vez en una jugada concreta de gol. Y la realidad es que Racing, sin lucirse contra River, sin lucirse contra Tigre, sin lucirse acá hoy tampoco contra Boca, fue mejor equipo, y fue mejor equipo que los tres. Y la realidad es que es justo que juegue la final, por ser un equipo que fue más efectivo. La realidad es que tiene todo el sentido del mundo. Quiero empezar hablando en una reacción un poco desordenada, es la realidad. Me llama mucho la atención algunas cosas que pasan en Boca. Hoy Úbeda, el entrenador, hizo un solo cambio en 90 minutos, después lo puso a Bataglia cuando quedaban 2 o 3 minutos de adicional, y llama la atención que el ingreso haya sido Velasco, que no jugaba hacía 1 mes, 2 meses, no había jugado ninguno de los partidos de eliminación directa, y que el que salga haya sido el Changuito Ceballos, que para mí era, no sé si el mejor de Boca, pero por lo menos el que más preocupaciones le podía generar a Racing jugando arrimado a la banda izquierda, con un Racing que se empezaba a venir en el segundo tiempo e indudablemente iba a dejar algún espacio para que lo ataque el 7 de Boca. Esto es una decisión extraña y no es la primera vez que pasa que en un partido de definición en Boca se toman decisiones realmente extrañas o difíciles de comprender. 2 cambios en 96, 98 minutos ya es algo llamativo, pero el ingreso de Velasco por justamente el Changuito Ceballos es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Quiero empezar por el primer tiempo, un primer tiempo en el que parecía que en los primeros 15 minutos Boca podía llegar a imponer condiciones, porque la realidad es que con Racing era obvio que iba a extrañarlo a Sosa en el día de hoy. Puso una línea de 5 con Colombo jugando como líbero. No cumple la misma función que Sosa, lógicamente, porque nunca da ese paso hacia adelante para justamente poder generar esa superioridad numérica en la mitad de la cancha. Y me pareció que en el primer tiempo, si Boca hubiese intencionado más al chileno Carlos Palacios, podría haberle generado un problema a Racing. ¿Por qué? Porque a la espalda de Nardoni y de Almendra, que jugaban solos en la mitad de la cancha, Palacios alguna que otra vez tuvo la intención de aparecer y Boca casi no lo utilizó. Si Boca hubiese utilizado a Carlos Palacios en el primer tiempo en este sector, podría haberle generado algún que otro problema a Racing, porque en los primeros 15 le costó tomarlo. Claro, después se dieron cuenta Almendra, Colombo y Nardoni y empezaron a tomarlo un poquito mejor. Para mí el primer tiempo de Palacios había sido por lo menos atractivo en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo funcional, porque cada vez que Racing tenía la pelota la arrimaba hacia la izquierda, aparecía como el primer obstáculo. Pero claro, Boca es un equipo que no lo utilizó nunca cuando lo pudo utilizar en ataque, y creo que no lo utilizó nunca cuando lo pudo utilizar en ataque a lo largo de todo el campeonato. Y la realidad es que Boca, a pesar de haberse recompuesto de lo que fue una muy mala racha, de hecho una racha histórica en este 2025 de derrotas, haber sacado un equipo de memoria, haber afianzado la saga central, que es algo que me parece fascinante y ha sido lo mejor de Boca no solo hoy, sino a lo largo de todo el campeonato en esta eliminación. La verdad es que llama la atención que sigue sin ser un equipo sin sociedades y sigue sin ser un equipo que pueda mover la pelota a una velocidad por lo menos razonable, y eso termina empeorando al que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene Boca, que es el Changuito Ceballos. Recibe la pelota arrimado a la izquierda ya con 2 o 3 jugadores de Racing encima, y eso se debe lógicamente a la velocidad de traslado que tiene Boca para mover la pelota y para no generar nunca una sorpresa. Boca no tiene sociedades, Boca no tiene
la intención por lo menos de poder juntar 2 o 3 jugadores para generar una superioridad numérica que produzca un espacio para que lo ataque Merentiel, para que lo ataque Jiménez o hasta el propio Changuito Ceballos. Y fíjense ustedes la diferencia de retrocesos y de intensidad de Racing y de Boca cada vez que Boca atacaba por la izquierda, ya sea en el primero o en el segundo tiempo. Tanto Ceballos como Lautaro Blanco sentían o recibían a 2 o hasta 3 jugadores de Racing para justamente marcarlos. Cuando Racing atacó por el segundo tiempo por la izquierda, en los pies de Rojas y con un Vergara que se cerraba hacia adentro para dejarle todo el carril lateral de Racing, fíjense ustedes que atacó toda la noche en el segundo tiempo mano a mano a Barinaga. Y justamente en este carril viene el gol de Racing. Cuando empezaba a meter más gente Racing en el área, porque Boca se lo permitió, la realidad es que él pase al ataque absolutamente solo o en el mano a mano del lateral Rojas con Barinaga, termina tirando el centro y obviamente Maravilla tiene, a pesar de no haber embocado contra Tigre, a pesar de no venir derecho, una jerarquía fascinante y los 9 cuando se despiertan y se despiertan en los partidos que se tienen que despertar, en los partidos importantes. La realidad es que Boca es un equipo sin sorpresas y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo si algo no cambia, porque la realidad es que es un equipo que tiene muy poca velocidad. Lo dicho, afianzó la saga central, afianzó un equipo que sale de memoria, sí, y eso es absolutamente valorable en años en los que a Boca le había costado mucho hacerlo. La saga central no solamente sale de memoria, sino que es lo mejor que tiene el equipo. Ayrton Costa y Lautaro Di Loro fueron de lo mejor de Boca, no solo hoy, sino en el campeonato, lo reafirmo y lo quiero repetir, pero la realidad es que hoy fue otro muy flojo partido del doble 9. Merentiel está bajo y Jiménez está bajísimo, porque la realidad es que es un delantero que termina jugando todo el tiempo de espaldas y le terminan rebotando todas las pelotas. Hoy Colombo, hoy García Basso, hoy los centrales de Racing se fueron con chichones en la cabeza porque Boca no tiene la amplitud ni tampoco la profundidad. Entonces hasta el mismo Paredes era un jugador que buscaba mucho frontal y mucho largo para que los defensores de Racing, tac, para adelante le terminen ganando a un Jiménez que está flojo de confianza, flojo en cuanto a lo que aporta estadísticamente en el gol. Y esto se siente en los jugadores de fútbol, más los que juegan como número 9. Hoy la verdad es que terminó empeorando, no solo hoy, sino contra Talleres, sino contra Argentinos, sino contra la mayoría de los partidos que jugaron. Y es algo que había destacado la noche contra Tigre. Yo creo que Boca debería haber jugado este cierre de campeonato sin doble 9 y con un futbolista más en la mitad de la cancha. Y esto puntualmente le podría haber servido para ganarle un Racing que tuvo más esperanza, que tuvo mejor funcionamiento, que sin ser un equipo reluciente, la realidad es que impuso las condiciones un rato contra River, impuso las condiciones un rato contra Tigre, y la realidad es que hoy volvió a imponer las condiciones contra un Boca que se lo permitió, porque verdaderamente se lo ha permitido durante toda la noche, y Racing terminó facturando con el gol de Maravilla Martínez y termina siendo el digno merecedor de jugar la final del campeonato. Va a esperar por Estudiantes, va a esperar por Gimnasia de La Plata, cualquiera de los dos creo que puede ser un final realmente impresionante, apasionante por lo menos del fútbol argentino, y positivo para Racing, que creo que se apuntar a poder ser el campeón del fútbol argentino. No me quiero ir sin destacar, a pesar de que creo no fue el mejor partido de Paredes, tampoco lo había sido contra Argentinos el otro día, el partidazo de Milton Delgado. La realidad es que es un jugador al que Boca debe cuidar y Boca debe saber rodear, porque maneja el fútbol del equipo a la perfección. Es un lujo ver jugar al chico que juega de número 5 en Boca, entiende los momentos, entiende las jugadas, entiende las velocidades, y no es casualidad que en gran parte del primer tiempo, cuando Boca mejoró un ratito muy chiquito, fue cada vez que Milton Delgado interpretó antes la jugada que el resto de sus compañeros y el resto de sus rivales y ganó una segunda pelota para por lo menos dar algún paso hacia adelante. La realidad es que a Boca se le acabó la nafta. Boca se quedó sin baterías para jugar esta semifinal de la torneo clausura. Le había alcanzado contra Argentinos sin jugar bien y sin proponer. Le había alcanzado contra Talleres en un mal primer tiempo que se pudo reponer en el segundo tiempo. Pero la realidad es que hoy Boca, al igual que contra Argentinos Juniors, pero sin la suerte de haber convertido en los primeros minutos del partido, no propuso con la pelota, la entregó absolutamente a su rival. Y la realidad es que no tuvo la iniciativa durante toda la noche. Y creo que por eso es justo que Racing juegue la final del campeonato argentino. Racing se va a medir el domingo que viene en Santiago del Estero. Ya decíamos, contra Estudiantes o contra el Gimnasia, el que gane el clásico platense. A Boca se le acaba de terminar otra vez el año en un 2025 que va a cerrar sin títulos. Al igual que el 2024, al igual que el 2023, ganó la Supercopa Argentina contra Patronato en febrero-marzo de ese año, pero el último título concreto, serio y festejable de Boca fue en aquel octubre del 2022, cuando de la mano de Ibarra le terminó ganando ese torneo frenético justamente a Racing. No debe cometer los mismos errores, Lo habíamos dicho hace un par de semanas. Úbeda debe seguir al mando de Boca solamente si consigue ganar el campeonato y si lo hace con contundencia, jugando bien. Y hoy cometió un error que lamentablemente Boca pagó muy caro y lamentablemente no le va a poder hacer ese homenaje que todos queríamos, futboleros, que Boca le haga en cancha a Miguel Ángel Russo, su eterno entrenador, que
lamentablemente falleció hace algunos meses nada más. Boca se quedó eliminado, a Boca se le terminó el año y Boca otra vez cierra un año calendario sin títulos. Será el segundo consecutivo de la gestión Juan Román Riquelme y el tercero si corremos la Supercopa Argentina, que obviamente termina siendo producto del año 2022. A Racing se le termina generando un premio enorme para un año en el que apuntó a la Copa Libertadores, que sintió que se quedó con menos de lo que merecía en la Copa Argentina y que la verdad es que es un equipo que lo ha luchado y que, si bien, repito, no llega en su mejor momento o ya no es lo que era en el cierre del 2024, cuando bien le ganó a Cruzeiro en Paraguay la Copa Sudamericana, Racing tiene un premio grande y lo va a intentar agarrar, lo va a intentar obtener jugando la semana que viene la final del campeonato argentino. Un equipo que fue a por todo y que se le resurgió la chance de cerrar un año con un título muy importante y festejando como creo que más de un hincha de Racing se lo había imaginado en marzo de este año. Boca se acaba de quedar eliminado del torneo, Racing es el finalista, espera por Estudiantes o espera por Gimnasia de La Plata. Muchas gracias por ver y por acompañar. Nos reencontramos mañana al término del Clásico Platense.